Buenos días. Muchísimas gracias por compartir conmigo esta inquietud para presentar ciertas investigaciones que hemos realizado en frente del término o del atributo mineralidad que viste al vino para darle más notoriedad y sobre todo un link o una unión a ese concepto de terroir, de terruño, de origen, de suelo, y que realmente gusta mucho a propios y a extraños. El origen del término es reciente, es nuevo, surge en la década de los 80 con el gran protagonismo de Robert Parker, conocido en el mundo entero, que lo acuña con el nombre de whetstones. Posteriormente, pues empieza a haber diferentes versiones del propio término, utilizado por periodistas, por sommeliers y sobre todo por gurús a nivel de opinión muy conocidos, y se asocia, por ejemplo, a la falta de fruta, a la falta de taninos, a la falta de madera, a la falta de riqueza o concentración en boca. Hay quien lo asocia siempre a la acidez y a los pHs bajos, o incluso a la biodinamia como práctica vitícola y de bodega. Entonces hay una división de opiniones. Están los terroiristas que creen muchísimo en la mineralidad como concepto de unión al origen vitícola del vino, y existen los contrarios al término terroir, donde dicen que la mineralidad es un término falso que no tiene ningún tipo de fundamento científico para ser traducido en un atributo sensorial. Pero sí que es cierto que la mineralidad como concepto ayuda a que el vino tenga una alta imagen, sea vendido a altos precios, con un valor añadido bastante interesante desde el punto de vista de mercado, y se asocia a vinos de alta gama o a lo que conocemos como top. Una colección de los diferentes términos que se suelen asociar a la mineralidad, podemos verlo en la pantalla, siempre muy asociado a la acidez, a veces a compuestos azufrados, pero siempre unido a la elegancia, al carácter salino, al suelo, a la tipicidad. Hay muchos términos que se van asociando poco a poco a esta nueva familia en forma de atributo sensorial. En cuanto a las consideraciones científicas ya existentes, podemos encontrar recientes publicaciones, por ejemplo, de la Universidad de Davis en California, utilizando el sistema de análisis sensorial o sensometría, que es el Projective Mapping. Significa hacer grupos asociativos de vinos a nivel sensorial en una mesa, por ejemplo, y luego asociar a grupos de vinos determinados parámetros, como puedan ser adjetivos, entre ellos la mineralidad, y los vinos considerados por un conjunto de expertos catadores lo asocian a el ácido málico principalmente, y a una acidez total elevada. El mismo grupo, en otros trabajos, también utilizando el Projective Mapping, asocian también a un contenido elevado de sulfuroso al término mineralidad. Por ejemplo, también en la República Checa, en la Universidad de Praga, hay un grupo también utilizando técnicas sensométricas que asocian el término mineral al ácido succínico, principalmente por la salinidad que da a nivel gustativo. O la Universidad de Burdeos, Denis de Bourdieu, por ejemplo, lo asocia al bencil mercaptano, que contribuye a esas notas de pólvora, a esas notas de reducción, o en cierta forma también aromas ahumados del tiol correspondiente. Existen trabajos de la Universidad de Talca, en Chile, donde se asocia un contenido elevado a nivel gustativo en metales, con sensaciones minerales en boca, o incluso en la Universidad de Geisenheim, en Alemania, en la variedad Riesling, el trimetil dihidronaftaleno, el TDN, que es ese aroma de petróleo, queroxeno, fuel, que se asocia a la familia de la mineralidad,
y que viene de la degradación de carotenos correspondientes. Trabajos muy recientes por la Universidad de Dijon, en Francia, donde se dice que la mineralidad cambia a nivel de traducción sensorial dependiendo del tipo de catador y sobre todo de la cultura. Por ejemplo, aquí se diferencian muy bien los catadores franceses a nivel de Sauvignon Blanc, que asocian el término mineral al sulfuroso libre y al acetato de isoamilo, frente a los catadores de New Zealand, que asocian la mineralidad muy curiosamente a el sulfuroso total y a ácidos grasos de cadena corta. Por lo tanto, tanto el estímulo como la traducción del estímulo en un atributo sensorial es diferente dependiendo de la naturaleza del catador. También a nivel vitícola existe bases científicas como para pensar que realmente el término o el atributo sensorial de la mineralidad no depende del contenido en rocas ni de los minerales en el suelo, puesto que primero solamente las raíces son capaces de asimilar cationes y aniones y no minerales en su conjunto. Por lo tanto, no es tanto dependiente del tipo de roca que ha originado el suelo del viñedo, ni siquiera su composición, porque existe un transporte selectivo a partir de las raíces que no toman lo que hay, sino las plantas toman exclusivamente lo que necesitan y lo hacen gracias a este transporte selectivo. Bien, entrando de lleno en los trabajos de investigación que hemos realizado para comprender bien el porqué de esta sensación mineral de los vinos, hemos estudiado 17 vinos diferentes, 11 vinos blancos y 6 tintos, que eran muy conocidos a nivel internacional por su notoriedad respecto al atributo mineral. Hemos utilizado 2 paneles de cata profesionales, uno de enólogos, elaboradores de vino, y otro panel en Barcelona formado por periodistas, sommeliers, especialistas en el mundo del vino, pero no elaboradores, para ver si existían diferencias en el concepto en este tipo de catadores. Luego hicimos una serie de análisis químicos, todos los que pudimos y estaban en nuestra mano, de aromas, de tioles, de defectos, de aromas de madera, de compuestos azufrados, para intentar correlacionar la base sensorial con la base de la composición química del vino mediante análisis estadísticos del tipo de componentes principales. Una vez que elegimos compuestos químicos asociados al término mineral, intentamos hacer catas triangulares en vinos sintéticos para saber si el compuesto químico en cuestión era capaz de dar un concepto mineral o antimineral dependiendo de su naturaleza, y utilizamos también técnicas sensométricas como el Check All Data Apply, el CATA, que es capaz de analizar si existe subjetividad desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista no solamente emocional, sino psicológico respecto al uso del término mineral. Lo primero que hicimos entonces fue el análisis sensorial descriptivo de los 17 vinos, tanto blancos como tintos. Mostramos una fracción de los resultados, donde, por ejemplo, si buscamos el término mineral, justo en esta parte del gráfico, y vemos qué tipos de vinos se asocian al concepto más mineral por ambos paneles de cata, empezamos a ver, por ejemplo, cómo el Sauvignon Blanc del Loire, del Val de Loire, o vinos del Mosela, como el tipo Riesling, son los que se asocian. Y hay términos descriptivos de cata como el afrutado cítrico o como el carácter floral o el carácter mantequilla de la fermentación maloláctica, se alejan mucho del término mineralidad, considerándolos entonces conceptos antiminerales, como también la fruta muy madura. Sin embargo, fruta de hueso, especias, ciertas especias cítricas, se asocian al término mineral.
En tintos también hacemos lo propio, intentamos buscar los vinos más minerales que se asocian al término mineral, justamente en esta posición del análisis de componentes principales, por ejemplo, un tempranillo con crianza submarina que se aleja del afrutado, se aleja de los especiados, de los etilfenoles, del carácter láctico y se asocia a frutos secos, fruta de hueso, de nuevo ciertos torrefactos. Y así sucesivamente también en la fase gustativa vemos como los vinos que son elegidos como más minerales también se asocian a una acidez total elevada, a concentración en boca, ciertas sensaciones tánicas, vinos concentrados y con mucho extracto, y en tintos ocurre exactamente lo mismo. Los vinos considerados minerales a nivel olfativo se asocian a astringencia, tanicidad y acidez. Así que bueno, una vez que hemos elegido los 3 vinos tintos y los 3 vinos blancos como más minerales por ambos paneles de cata, comienza lo que son los análisis químicos. Todos los análisis químicos se muestran en la pantalla y luego con análisis también estadísticos de componentes principales tratamos de unir cuáles son las composiciones o las matrices químicas que se asocian a los vinos más minerales. Encontramos ya términos que salían en la bibliografía, como por ejemplo el ácido succínico, el dióxido de azufre o el sulfuroso libre, o incluso el término de acidez total. En cuanto a análisis rutinarios, vemos que los terpenos o aromas típicos varietales no se asocian, sino que se alejan de los vinos minerales. Son conceptos entonces que podríamos considerar como antiminerales. En el caso de los tioles, solamente el bencil mercaptano se asocia con un vino, que es el Riesling de Mosela. Los otros no tienen asociación ninguna. Y también, por ejemplo, a nivel de ciertos compuestos, como puedan ser los aromas causantes de defectos, sí que hay una asociación de 2 vinos, por ejemplo el dimetilsulfuro, por lo tanto también ciertos compuestos azufrados pueden ser asociados al término de la mineralidad. En cuanto a los tintos, hay un compuesto recurrente que es el cresol, y que el cresol se asocia a aromas de incienso, aromas de yodo, y que tanto en blancos como en tintos hemos conseguido asociarlo a lo que es el término de la mineralidad, y que se asocia, por ejemplo, al Syrah del Ródano, considerado como muy mineral. Ciertos ésteres, también como el acetato de isoamilo y el alcohol isoamílico, aunque parezca mentira, se asocia también, y en otras publicaciones ocurre lo mismo, al término de la mineralidad. Y sin querer dar muchos nombres químicos, porque eso al final pues es lo que intentamos relacionar, como por ejemplo los furfurales y los hidroximetilfurfurales de la crianza en madera, se asocian con ciertos tipos de vinos, como el etil guayacol, que veremos cómo efectivamente en este resumen se asocian compuestos químicos tanto a nivel olfativo como a nivel gustativo en frente de la mineralidad. No contentos con eso, lo que quisimos hacer es que los compuestos químicos que estadísticamente se relacionaban con la mineralidad, en una cata triangular de vinos sintéticos modificados con los compuestos químicos que se relacionaban de forma negativa o de forma positiva con la mineralidad, y se sometió al mismo panel de cata. No explicar todos los resultados, simplemente decir que hubo una primera cata donde a los catadores no se le dijo nada de investigar acerca de la mineralidad, y una parte B de la cata triangular donde ya se les decía estamos buscando la mineralidad. Por lo tanto, nos pueden decir cuál es el vino diferente y si ese vino es más mineral que el testigo. De esta forma, como curiosidad, resaltar que, por ejemplo, el número de aciertos con los compuestos minerales es más pequeño que con los compuestos antiminerales. O sea que para los catadores es más fácil distinguir lo que no es mineral de lo que sí lo es, que llama la atención.
Y en cuanto a la diferencia de paneles, el panel de enólogos cree más en la antimineralidad que el panel de expertos no elaboradores, que son capaces de acertar más el concepto porque creen más en el concepto mineral, lo cual pues también llama la atención, aunque la distancia no es desde luego enorme. En cuanto a el tipo de asociación, el panel de enólogos relaciona la mineralidad con ciertos compuestos y de forma positiva, y llama la atención que lo hace, por ejemplo, con las piracinas, típicos compuestos de aromas más vegetales, o incluso con la geosmina, que da ese aroma también de barro, de tierra, por supuesto asociado al término mineral, por lo menos a nivel cognitivo, con los metales en boca y sobre todo con el ácido succínico. Y lo que son el panel formado por no elaboradores, expertos no elaboradores, lo hace de forma positiva y además gustativamente eligiéndolos como mejores. Vuelve a salir las piracinas, en este caso el sulfuroso alto y los etilfenoles, sobre todo el etilguayacol, lo cual pues bueno, vemos que hay una parte mineral asociada a veces a los defectos y una parte mineral asociada a veces a las virtudes. Bien, para ir más allá, una vez elegidos los compuestos químicos más asociados al término mineralidad, utilizamos una técnica estadística muy conocida, PLS, que es regresión de mínimos cuadrados o partial least squares regression en el término en inglés, que lo que genera son fórmulas o algoritmos matemáticos donde los componentes, bien en forma de compuesto químico o de atributo sensorial, tienen una correlación alta o baja, positiva o negativa, y te pueden funcionar a forma predictiva para saber, dependiendo la composición química del vino y los atributos sensoriales a los cuales se asocia, si hay una predisposición a la expresión olfativa y gustativa del vino. Para elegir los componentes en forma de compuestos químicos o de atributos sensoriales hay unos parámetros de calidad, por ejemplo, para saber la bondad del ajuste o la calidad predictiva del algoritmo matemático, se eligen aquellos parámetros o componentes que tengan un Q al cuadrado cercano de 1. Obviamente estamos hablando de sensometría, entonces los valores estadísticos no son enormes, pero bueno, sí podemos decir que son aceptables. Solamente se cogen aquellos componentes químicos o sensoriales que tienen una importancia en la proyección de variable superior a 0,8. Aquí está el punto de corte, todo lo demás no se coge para que los PLS realmente sean aceptados a nivel estadístico, igual que los valores residuales deben ser menores a 2. Todos estos parámetros los cumplen estas dos familias de compuestos. Aquí podéis ver los compuestos y los atributos que forman parte de los algoritmos matemáticos elegidos por el panel de no elaboradores, y aquí podéis ver los elegidos por los elaboradores. En rojo los coincidentes, en negro los que no coinciden y en amarillo los que podemos considerar de bajo valor estadístico, pero que también aportan su predicción matemática. Esto es lo que te genera el modelo estadístico. Entonces podemos ver que para los vinos blancos el modelo sensorial explica un 80% de la varianza, lo que es enorme, y el modelo mixto hasta un 50%, que no es muy elevado, pero bueno, sí nos da una idea de los atributos y la composición química que es predictiva de cara a que al menos un 50% de catadores lo asocie con el término mineral. En los tintos el modelo químico es capaz de explicar incluso el 80%, que es bastante elevado, o sea que parece que es más fácil explicar la mineralidad en tintos que en blancos, cuando se piensa que es lo contrario. Y finalmente, bueno, pues hicimos un ensayo sensométrico utilizando el Check All Data Apply, que permite en un número elevado de catadores
introducir términos hedónicos, términos no sensoriales, para ver si se asocian al término mineral. Es un sistema bastante utilizado en el campo de la alimentación. Este es el tipo de ficha que se utiliza. El catador solamente tiene que elegir clicando aquellas variables que se asocian a los vinos que están catando, y lo interesante es que permite también definir el vino ideal, en este caso el vino mineral, en el concepto de los catadores. Estos son todos los términos, términos minerales, términos antiminerales y términos abstractos como sutil, elegante, vino barato, caro, vino de mesa, exclusivo, que son variables desde luego no cuantitativas, sino cualitativas. Bueno, se hizo un truco a los catadores porque si aquí tenemos 8 vinos, el 1 es el vino ideal, no hay un vino, sino simplemente dice para ti que tiene que tener un vino ideal mineral, a qué variables cuantitativas y cualitativas debe asociarse. Y luego se catan 8 vinos, que eran 4 y 4 vinos que se presentaban con etiquetas minerales y etiquetas antiminerales, pero era el mismo vino. Los catadores obviamente no lo sabían, o sea que solamente se cataban 2 vinos vestidos con factores extrínsecos, o sea, etiquetas diferentes, para ver cómo reaccionaban los catadores. Esta es la proyección estadística. En verde tenemos el vino ideal, que se asocia a variables como sílex, por ejemplo, pizarra, punta de lápiz, terroso, pólvora, pero no conseguimos engañar a los catadores. Podemos fijarnos que el vino no mineral, porque había un moscatel muy floral, a pesar de llevar etiquetas muy pro-minerales, se sitúan lo más alejado en su posición frente al vino ideal mineral, mientras que el auténtico vino mineral, que era un Mosela, un Riesling de Mosela, se sitúan más o menos juntos y cercanos al vino mineral. Por lo tanto, estamos convencidos que hay una química que predispone sensorialmente a los catadores para ser traducido como un atributo mineral en el vino, y los factores extrínsecos como la etiqueta o incluso el precio, como veremos ahora, no consiguen engañar del todo al catador. El análisis tipo penalty del check all de Apply, vemos que nos dice qué tipo de atributos o compuestos químicos deben ser asociados y son necesarios para que un vino sea traducido como mineral. Tenemos términos indiferentes y tenemos términos que van en contra del estímulo mineral del vino. También hicimos lo mismo presentando 2 vinos, 3 y 3, que eran exactamente los mismos que antes, pero a precios diferentes. A precios bajos, precios medios y precios muy elevados, para ver cómo el catador reaccionaba frente al precio. Si el precio elevado lo asociaba más al término mineral, y así no ocurrió. Porque lo que vemos es que incluso todavía más el catador se fía de la composición química, del estímulo, de ese impacto olfativo y gustativo que le produce la química del vino, mucho más que el precio, porque los vinos minerales se asocian al término mineral ideal, mientras que los de vino, que era un moscatel, como digo, se alejan bastante de lo que es el término mineral. Por lo tanto, el precio tampoco influyó sobremanera en la opinión de los catadores. De nuevo, tenemos los factores en forma necesaria para que sean traducidos como minerales, los indiferentes y los negativos, que se correlacionan bastante bien con lo existente. Y bien, como conclusiones del trabajo, y sobre todo pues para aplicar en bodega y como estrategias de cara a la vinificación y el trabajo en bodega, ciertas acciones en mostos, por ejemplo, la utilización de uvas lo más concentradas posibles, que aporten un gran extracto, son los más predispuestos a dar en vinificación los vinos más minerales, ratios málico-tartárico muy elevados, por lo tanto los uva premadura o no muy madura, con contenidos elevados de málico, también son los óptimos. Más que el valor de pH es la acidez total el que realmente predispone hacia la mineralidad.
La utilización de lías finas, maceración con los mostos antes de la fermentación, ayudan a crear condiciones más reductivas de vinificación, por lo tanto una expresión más cercana a la mineralidad. Trabajar con nitrógeno fácilmente asimilable al límite para tener ciertos compuestos algo reducidos, y la utilización de levaduras no excesivamente aromáticas pueden ayudar. Parece ser que el no despalillado, es vital para predisponer, sobre todo en blancos, hacia la mineralidad, utilizar cierta fracción de vino prensa, evitar la maceración prefermentativa, evitar las enzimas beta-glicosidasas para no liberar precursores varietales, fermentar con muchos sólidos en suspensión, mostos y ricos en glutatión, y la inertización con gases inertes parecen valores seguros. No se conoce muy bien si el valor de la concentración de metales en sinergia pueden tener una influencia sensorial o no. Lo que sí está claro que la fermentación maloláctica aleja del concepto mineral, eso ha ocurrido siempre. Vinificaciones reductivas y al límite del azoto prontamente asimilable, pues también lo hemos dicho anteriormente, la crianza sobre lías, ciertos compuestos como el detil sucinato, que se forma gracias al ácido sucínico, por lo tanto fermentaciones restrictivas frente a la respiración o el ciclo de Krebs. Un compuesto tiólico, el mercaptoesanol. Esto tiene su interés porque es el único que se correlaciona de forma positiva con la mineralidad. Todos los demás, como el aroma de boj, lo que es la fruta tropical, el pomelo, la fruta de la pasión, se alejan del carácter mineral. Por lo tanto, ciertas levaduras reveladoras que son capaces de quitar el grupo acetil y liberar el mercaptoesanol, nos pueden ayudar a conducir desde el punto de vista tiólico a la mineralización sensorial del vino. El acetato de isoamilo con aroma de plátano no aleja exactamente de la mineralidad. El alcohol isoamílico, que es el precursor, se correlaciona químicamente de forma positiva con el carácter mineral. En cuanto a la fermentación maloláctica, si se hace en depósito de acero inoxidable, condiciones reductivas con muchas lías para no producir diacetilo, el objetivo es producir el mínimo diacetilo posible. Lactobacillus plantarum, por ejemplo, lo puede conseguir, o ciertas cepas que no degraden ácido cítrico dentro de Enococcus bueni. Y en cuanto al screw cap, no se sabe si se asocia a la mineralidad por el carácter reductor del tiempo del vino en botella, o porque hay una hidrólisis más rápida de los ésteres y por lo tanto una pérdida del afrutado, que es otro de los valores que acercan a la mineralidad. Y como conclusiones finales del estudio, decir que la percepción sensorial no está únicamente ligada a un factor, sino que es multifactorial. Es un concepto mucho más holístico de lo que parece, que hay una mineralidad olfativa y una mineralidad gustativa. Hay un elemento subjetivo, por supuesto, pero también hay un elemento sensorial unido a una composición química que se correlaciona de forma positiva o negativa al vino. Este factor subjetivo se nota cuando utilizamos diferentes naturalezas de catadores, pero hay una coincidencia en términos utilizados para los mismos vinos que refuerza la idea de la asociación química frente a la mineralidad. Y por supuesto que existen técnicas vitícolas, bien seguro, pero también enológicas, de trabajos en bodega, que nos pueden ayudar a hacer que esa expresión del vino desde el punto de vista olfativo y gustativo cercano al carácter mineral, nos pueden ayudar a que así sea. Y si queremos hacer una comunicación y una aproximación de marketing, bien sabemos que en un mercado tan fugaz como es el consumidor frente al vino,
Cuanto más próximos estemos a los factores extrínsecos que se comunican en la etiqueta y en la información de bodega a lo que realmente el vino expresa desde el punto de vista sensorial, muchísimo mejor. Y desde luego esto se puede conseguir con la tecnología actual a utilizar en bodega.